Bien, estamos de vuelta con Rosana Balcázar de Proinversión para conversar sobre qué es lo que está sucediendo con las obras por impuestos. Hola Rosana, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ti, Enrique, muchas gracias. Cuéntanos primero en líneas generales cómo es que funciona el régimen de obras por impuestos, quién puede beneficiarse de él, qué tipo de empresas puede participar en general. Mira, obras por impuestos está en el marco de una ley, que es la ley 29230. Es un mecanismo que surgió en el año 2008 como una necesidad para cubrir algunas deficiencias en la gestión pública, para hacer obra pública, inversión pública, especialmente en los gobiernos subnacionales. Estamos hablando de gobiernos regionales y gobiernos locales. La modalidad es sumamente innovadora, genera muchas oportunidades e incentivos para que la empresa privada pueda usar su impuesto a la renta y convertirlo en una obra concreta. Lo que hace la empresa en el mecanismo es pagar el impuesto por canje de obra hasta el 50%. Claro. Ahora, es algo más o menos nuevo y que recién se está empezando a usar, ¿no? Más o menos de qué monto de obras estamos hablando hasta la fecha. Mira, desde que se creó el mecanismo en el 2008 ha habido una madurez, digamos, del uso y su aplicación. Generalmente esos mecanismos, cuando son tan nuevos, la empresa privada y también los gobiernos subnacionales tienen que aprender a usarlo y además generar espacios de confianza, porque es difícil que el privado trabaje con el público y viceversa. Entonces, en este contexto de madurez todavía los montos son relativamente pequeños, pero se ha crecido muchísimo. Estamos en el orden de los 1.040 millones de soles en total, entre el 2009 y el 2014, pero desde el 2012 hemos visto un crecimiento exponencial de las cifras. O sea, es como que las empresas y los gobiernos locales y regionales recién han empezado a aprender cómo usarlo. Sí, mira, en realidad han habido dos factores que han influenciado muchísimo a que haya más dinamismo en el mecanismo. Uno es que las normas han ido cambiando en este último tiempo, en estos 5 años que lleva la modalidad, han cambiado a favor de generar mayores incentivos para que las empresas entren y para que los gobiernos subnacionales las usen. Se ha incorporado mantenimiento en estas obras. Generalmente estas obras eran casi al 100% de infraestructura. Ahora esta infraestructura va a poder ser mantenida también, no solamente construida, sino mantenida por la empresa privada. Se han incorporado nuevos proyectos, no solamente aquellos también que vinculaban más infraestructura como saneamiento, carreteras, sino que se están incorporando incluso proyectos productivos. ¿Por ejemplo cuáles? Por ejemplo, se va a poder realizar a través de obras por impuestos proyectos vinculados a acuicultura, forestación, reforestación, piscicultura, todo lo que es sistemas de riego vinculados a habilitación de hectáreas para el cultivo. Estos son, digamos, modalidades nuevas, nuevos proyectos que van a entrar. La norma acaba de cambiar en julio y diciembre del año pasado, el reglamento salió ahora el 14 de enero, entonces es algo que Proinversión está implementando, ¿no? Entonces, el factor cambio normativo ha sido importante, pero también hay que decir que el factor de promoción. Estamos trabajando más intensamente, más agresivamente en hacer conocer la modalidad, enseñar, hacer un poco de pedagogía con los gobiernos. Porque ese es el rol de Proinversión respecto a esta modalidad de inversión, ¿no? Básicamente difundirla, asesorar, no es que estas obras pasan por Proinversión, ¿cierto? Sí, efectivamente, Proinversión no ejecuta las obras, nosotros tampoco damos el financiamiento viene esencialmente para las regiones y los municipios del canon, minero, sobre canon, regalías mineras y participaciones, y por el lado del privado, el privado pone en el presente la liquidez, digamos, para financiar, adelantando de esa manera el financiamiento. Proinversión tiene un rol fundamental, sin embargo, porque es el articulador, ¿no? Nos hemos convertido en la bisagra y quisiéramos todavía más cumplir un rol más activo incluso. Generamos todo el trabajo de capacitación y difusión con los gobiernos subnacionales, municipios y regiones, y además asesoramos a la empresa privada en todo el proceso. Estoy viendo en uno de los cuadros que ustedes me han pasado que el 6% de las obras por impuestos que se vienen realizando tienen que ver con seguridad. Cuéntanos eso porque creo que es algo bien interesante, ¿no? Especialmente en estos días que la inseguridad es la principal preocupación ciudadana. Efectivamente, mira, la buena noticia es que los proyectos que se están ejecutando por obras por impuestos son proyectos de altísima prioridad para la población. El 51% está en transportes, que son pistas, veredas, carreteras de interconexión departamental, regional, y el otro por ciento importante, que es el tanto por ciento importante, que es el 23% en saneamiento, que tú sabes que las brechas de infraestructura en agua potable y alcantarillado son
enormes a nivel del Perú y especialmente en las zonas rurales. Claro. El tema de seguridad ciudadana ha ido creciendo en el tiempo, en estos 5 años. Este año el Ministerio del Interior tiene una cartera interesante que está proponiendo a los gobiernos municipales y regionales para que sean tomados por ellos, priorizados por ellos y realizados en obras por impuestos. Así que esperamos que ese 6% crezca, ojalá a 15 o 18% este año. Ahora, pero cuéntanos en concreto qué tipo de proyectos hay, por qué tipo de proyectos de seguridad pueden apostar las empresas. Mira, en la lista hay básicamente 4 categorías esenciales. Comisarías, que hay muchos lugares a nivel nacional, sobre todo los más alejados, que no cuentan con una comisaría y por lo tanto con el personal policial para el tema de seguridad local. Vigilancia ciudadana, y aquí interesante porque están entrando las empresas a financiar todo lo que es videovigilancia a través de vigilancia remota, centros de vigilancia con cámaras de video y monitoreo por tecnología, alta tecnología. También escuelas. Mira, tenemos ya una escuela que es la Escuela de Suboficiales de la Policía, que en Trujillo, que ha sido adjudicada a finales del año pasado. Ahí hay 4 empresas porque el mecanismo permite también entrar en consorcio. Está Bacus, está La Poderosa, está el Banco de Crédito del Perú, que van a financiar esta escuela con un total casi de 400 suboficiales policiales que están saliendo como promoción cada año de esta escuela. Entonces, esas son las 3 o 4 categorías en seguridad ciudadana que pueden ser financiadas. Pero es bien interesante, ¿no? Porque especialmente, por ejemplo, me pongo a pensar en mineras, ¿no? Que están en lugares alejados, donde probablemente no hay comisarías o donde las comisarías no están bien dotadas. Les es bien interesante invertir en seguridad, ¿no? Y no solo mineras, en general, a cualquier tipo de empresa, pero en fin, ellas son un buen ejemplo, ¿no? Ellas son un buen ejemplo, pero como bien dices tú, esto se aplica para empresas de servicios financieros, de servicios en general, industriales. Seguridad ciudadana está siendo actualmente el foco potencial para inversión en obras de infraestructura. También estamos viendo que educación y salud, que en nuestro porcentaje, en nuestra división de porcentajes es casi el 15%, va a subir probablemente este año y los siguientes 2 años. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación también tienen una cartera que la están trasladando a los gobiernos subnacionales. Como tú sabes, la descentralización hace que las competencias estén en los municipios y en las regiones, así que ellos deberían estar priorizando estas obras y ese rubro debería crecer mucho más también. Ahora, los gobiernos regionales y locales que pueden utilizar esta modalidad, ¿solo son los que tienen canon y regalías o hay otros? Ahí hay una buena noticia que introduce el cambio de la norma ahora en julio y diciembre del año pasado, que es que no solo las regiones que tienen canon minero pueden hacer obras por impuestos. El mecanismo realmente es tan innovador y beneficia tanto que las regiones que no reciben canon reclamaban un poco por eso. Los municipios decían, bueno, pero nosotros también queremos hacer obras por impuestos y tenemos regiones como San Martín, Lambayeque, Apurímac, el mismo Amazonas, que tienen una buena gestión y que sin embargo no tienen recursos del canon. Entonces la norma introdujo un cambio interesante, que es la posibilidad de que estas regiones, estos municipios, usen los fondos del FONIE y del FONIPREL. FONIE y FONIPREL son 2 fondos que tiene el Estado peruano, administrados uno por el MIDIS y el otro por el Ministerio de Economía y Finanzas, con recursos para favorecer a poblaciones de extrema pobreza, con necesidades básicas y satisfechas. Estos fondos van a ser también usados en parte de la proporción que tienen, del 100%, en obras por impuestos. De tal manera que Proinversión ahora lo que está haciendo es trabajando de cerca con el MIDIS y de cerca con el MEF para implementar estos cambios en la ley y que este año y el próximo, probablemente el próximo con mucha más dinamismo, puedan estar siendo usados por estos municipios y estas regiones que no tienen recursos. ¿Y qué sucede con el caso de municipios que no tienen canon, pero que es lo que sucede con algunos distritos de Lima, pero que sí tienen recursos y que sí les gustaría entrar y hacer obras utilizando una modalidad similar? Yo me acuerdo cuando vino el alcalde de Miraflores, él hablaba sobre una serie de proyectos de infraestructura bien interesantes que hay en Miraflores y están explorando las posibilidades de financiamiento y decía, a mí me gustaría encontrar una vía similar a obras por impuestos y estamos, en fin, haciendo ahí creatividad legal para ver qué se puede hacer, porque claro, Miraflores no tiene canon, no tiene este tipo de ingresos, pero en fin, ¿qué se puede hacer? Mira, de repente comentar algo antes.
El mecanismo de obras por impuestos, como otros, lo que están buscando es acelerar el desarrollo de infraestructura básica ahí donde no la hay. Claro. Donde el Estado no tiene una presencia fundamental hace muchos años, entra el privado un poco a suplir las tareas del municipio, de la región, y generar esta obra en menos tiempo, con más eficiencia, con mayor calidad. De acuerdo. Entonces, distritos como Miraflores, evidentemente, son distritos que tienen otra categoría en términos de las necesidades básicas que tienen para cubrir, pero evidentemente tienen buena gestión y tienen también necesidades de inversión pública. Claro. Proinversión, como agencia de promoción de la inversión privada, también promueve otras alternativas de inversión público-privada. Estamos hablando de las famosas APPs. Claro. Es muy interesante que los municipios y las regiones empiecen a mirar que pueden trabajar también con una APP. Una APP tiene la característica de que le da en concesión al privado la operación, la construcción, mantenimiento y la operación de un servicio público. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer APPs en limpieza pública, y darle a un privado por muchos años, por 30, 40 años. Alternativa. Así es, así es. Lo que hay que vigilar nada más ahí es que la municipalidad tenga un flujo financiero que permita cofinanciar la inversión que el privado va a hacer. De acuerdo. Pero esta es una solución sumamente interesante y es otra de las opciones y modalidades de inversión que estamos promoviendo. Perfecto, Rosana, muchísimas gracias por venir al Rumbo Económico. Muchas gracias a ti, Enrique. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el programa.